Muy buenas tardes, onda oyentes. Quien les habla, su periodista web, Melfi Victoria Rondón Pérez. Sean ustedes bienvenidos al programa educativo e institucional La Onda Amarilla de Ondas de Ibagué 1470 AM. Y como es habitual nuestra cita de todos los sábados, hoy hablaremos de temas muy importantes, como son cuál es la importancia de las fuentes de la información en la web, cómo introducir una cita en un texto escrito y producto multimedia y cuál es el uso de la paráfrasis. Así que entramos en materia. En la cotidianidad de las personas constantemente desean estar bien informadas y para ello recurren a la base de datos universal que es la web, con el propósito de buscar temas de su interés que luego a modo de filtro rastrean la información deseada y si llenan sus expectativas de búsqueda llegan al punto de la interactividad. Para que todo este proceso comunicativo se lleve a cabo, se cumpla a cabalidad, la información debe ser lo más completa, breve y clara posible. Pero si vamos a hablar del mundo académico y en la investigación científica, es necesario que esta información o conocimiento tenga un soporte legal y veraz de alguna manera. Para entrar en materia, escucharemos un audio extraído de YouTube del docente y coordinador de la Universidad Tecnológica de Perú, el señor Eli Alejandro Córdoba Verona, donde nos explicará a grosso modo qué son las fuentes de información. Veamos entonces a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de fuentes de información. En primer lugar, haremos referencia al texto de Alaiza y otros, en el cual nos dice que una fuente de información es todo aquel recurso del cual disponemos para buscar, localizar e identificar la información, independientemente del soporte en que se encuentre. Es decir, todo texto, toda información, toda revista que vaya a utilizar yo y que me vaya a ayudar a poder construir el conocimiento, a poder resolver un problema de tipo académico en mi investigación, va a ser una fuente de información. No interesa si es virtual o es física. Ya nos quedó claro que son las fuentes de información en una investigación y cómo estas mismas nos ayudaron a soportar o respaldar la veracidad de nuestro escrito. Ahora vamos a analizar qué tan fidedignas son estas fuentes informativas, explicando un poco qué es la propiedad intelectual y el derecho de autor. Para desarrollar este tema, precisamente encontramos en la red una noticia emitida por Noticias Caracol, donde nos hablan de derecho de autor y propiedad industrial, qué son y para qué sirven. Mucho se habla de la propiedad industrial y los derechos de autor, pero poco se conoce de la importancia de todos estos términos en los que se puede llegar a consolidar el éxito de una nación. Consultamos un docente que nos explicó el tema. La propiedad intelectual son los derechos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales para la protección de las creaciones del hombre. En esta sobresalen dos conceptos. Son los derechos de autor y de otra parte lo que se denomina la propiedad industrial. Los derechos de autor básicamente lo que protegen son las creaciones de la persona, ¿cierto? Con una aplicación de carácter artístico, con una aplicación de carácter literario. Otro término de vital importancia es el de la propiedad industrial. Así lo explica el docente de la Universidad Libre, Fabián López. Esa propiedad industrial está regulada esencialmente en la decisión 486 del año 2000, que es una decisión de carácter comunitario. Allí básicamente se regula todo lo que tiene que ver con patentes, secretos empresariales, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, entre otros aspectos. Estas son las formas y actuaciones que más están relacionadas con el respeto y cuidado de los derechos de autor. En nuestro anterior tema se evidenció la importancia y diferencia sobre lo que es la propiedad intelectual y el derecho de autor. En pocas palabras, el disfrute de la exposición de un arte conlleva determinar que esta obra artística pertenece a un creador y que así como se admira la obra, también se debe enaltecer el reconocimiento jurídico al artista. En nuestro caso, como estamos hablando del buen uso de las fuentes de la información, tomamos como referencia la base de datos universal que es la web y para ello hablaremos de cómo introducir una cita tanto en un texto escrito como producto multimedia. Según el Manual de Normas APAS y el portal web de bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para citar documentos escritos o impresos se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos: autor, apellido e inicial del nombre,
año de publicación entre paréntesis, título del trabajo y subtítulo, si hay separados por 2 puntos en itálica o negritas. Edición a partir de la segunda edición se abrevia con ED minúscula y va entre paréntesis, lugar de publicación y editorial. Posteriormente, para insertar una cita de documentos electrónicos, sea libros, artículos de revista, artículos periódicos, ponencias, base de datos, sitios web, listas de interés, entre otras, incluirán los datos que se presentan a continuación. Para libros electrónicos, apellidos, nombre del autor, fecha de publicación, título del libro, lugar, editor, fecha de consulta y recuperado de. Para artículo de revista electrónica, apellidos, nombre del autor, fecha de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen, número de página, fecha de consulta y recuperado de. Para trabajo académico en línea, apellidos, nombre del autor, fecha de publicación, título del trabajo, clase de trabajo, universidad en la que representa, lugar, fecha de consulta y recuperado de. Para sitio web completo, apellidos, nombre del autor, fecha de publicación, título del recurso, consulta de la fecha y recuperado de. Para videos de YouTube, apellidos, nombre del autor del video, nombre del usuario si tiene, fecha de publicación, título del video, consulta de la fecha y recuperado en D. ¡Qué bien! Hemos indagado un poco el cómo se emplea la utilización de las citas tanto en un documento escrito e impreso como un producto multimedia o contenido digital. Ahora vamos a escuchar un audio extraído de YouTube de la docente y asesora escolar mexicana Selena Cadena, la cual expresa detalladamente qué es el parafraseo y cuál es su utilidad. El uso del parafraseo es un elemento valioso para la enseñanza y el aprendizaje. Es un medio para que los estudiantes practiquen y mejoren su comprensión lectora y de escritura, enriquezcan su vocabulario y desarrollen la capacidad de interpretar y crear. Bueno, queridos oyentes, se nos terminó el tiempo, sí, qué pesar. Espero que hayan quedado bien informados sobre los temas expuestos el día de hoy y nos escucharemos de nuevo el próximo sábado con más temas de interés en su programa educativo e institucional, La Onda Amarilla de Ondas de Ibagué 1470 AM.